Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuando con el tema de la tercera semana, viviendo en la sabiduría de Dios, que tiene como subtema el dominio propio, hoy veremos decidiendo con madurez. Y como siempre se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 11 y el verso 8, dice así: el justo es librado de la desgracia, pero el impío llega al lugar que le corresponde. Proverbios 11:8 es un versículo que nos habla de la justicia y muestra la diferencia entre lo justo y lo malvado. Claro, nos los dice. Ahora, amados hermanos, amadas hermanas, el justo es aquel que sigue el camino de Dios y busca la verdad en todo momento. Es aquel el cual permite que su espíritu tenga la revelación de la palabra de Dios en su vida. Pero, por otro lado, el malvado es aquel que sigue sus propios deseos y no tiene consideración por los demás. Y yo siempre he dicho que el malvado no es aquel que no va a la iglesia. El malvado puede ser uno que tiene la Biblia, la lee, pero no la aplica, porque es diferente. Por eso la Biblia siempre nos los va a estar recordando para que nosotros estemos atentos a todo ello. Porque el versículo que acabo de leer nos muestra que el justo es librado de la tribulación. Es librado el justo. Esto significa que aquellos que siguen el camino de Dios y se esfuerzan por hacer lo correcto, amados hermanos, serán recompensados por el mismo Dios. La tribulación puede ser cualquier tipo de dificultad que se nos presentara, ya sea física, ya sea emocional o ya sea espiritual. Pero aquellos que permanecen fieles a Dios serán liberados de toda la tribulación que se presentara. Claro que sí. Porque el proverbio que hoy leímos nos enseña que al caer en la desgracia o ser librado de ella es algo que está ligado a las consecuencias de las decisiones que toma cada uno de los seres humanos, ya sean creyentes o no creyentes, pero al final de cuentas las decisiones son las que definen el final de las cosas. Pero también el creyente, amados hermanos, tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, les decía yo al principio, creemos que yo soy justo porque voy a la iglesia. Pero aquí lo que tiene que aplicarse es ver qué tanto ha hecho el cambio en mi vida la palabra de Dios, para que pueda yo creerme o considerarme un justo. Muy seguido culpamos a Dios de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, porque no entendemos, como ya lo dije hace rato, que son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Todo aquello que nosotros decidimos, bien o mal, tiene consecuencias, buenas o malas. Pero yo lo que quiero es que entendamos, amados hermanos, que Dios no toma las decisiones por nosotros. Entonces, Él no puede ser el causante de nuestros problemas, de nuestras adversidades, de nuestros males. Porque Él no elige qué carrera voy a estudiar. Él no elige con qué persona me voy a casar. Él no elige con qué tipo de personas me voy a rodear. Él no elige las acciones que yo quiero tomar ante cualquier situación de tentación o si voy a caer o no en esa situación. Él no la elige, la elijo yo. Cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir y es ahí precisamente que yo les digo y vuelvo a repetir por tercera vez, si la palabra de Dios no ha sido revelada a nuestro espíritu, no somos justos. Y entonces pueden haber malas decisiones.
Porque si Dios tomara las decisiones por nosotros, amados hermanos, seríamos como seres sin voluntad. Y entonces esa libertad de decisión con que el Señor nos creó quedaría totalmente invalidada. Ya no habría. Seríamos como robotitos o robots, pues. Pero nuestro amado Dios ha tomado la decisión de llevarnos a través de la experiencia racional de la fe, a permitirnos que podamos confirmar por nosotros mismos la experiencia de la fe, de esa seriedad con la que tomamos nuestra nueva vida en Cristo, a la madurez que nos permite saber discernir y tomar responsabilidad consciente de nuestros mismos actos. ¿Qué es esto? Que vamos a hacer todo con madurez, con inteligencia, con sabiduría. Porque la sabiduría o la madurez cristiana es la capacidad de saber discernir bien los tiempos, de distinguir con claridad lo bueno de lo malo, de lo que nos conviene y de lo que es agradable a Dios, como de lo que no nos conviene y de lo que no le es agradable a Dios. Es importante que nosotros nos demos cuenta que la madurez y la sabiduría nos van a ayudar a vivir una vida diferente en todos los aspectos. Ahora, la madurez no es una característica que surja de la nada. Más bien, amados hermanos, se adquiere y se desarrolla cuando nosotros permitimos ejercitar en nuestra vida esa percepción espiritual encaminada a seguir a Jesús, siendo un verdadero discípulo de Jesús. Porque a través de la búsqueda constante en obediencia, nosotros obtenemos esa sabiduría. Miren lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Aquí no nos deja otra cosa que pensar. Si no estoy tomando buenas decisiones porque no sé discernir entre el bien y el mal, entonces quiere decir que aún no soy maduro. En otras palabras, no soy perfecto, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la Biblia, amados hermanos, no es un catálogo de problemas, ni tampoco es un catálogo de soluciones para nuestra vida. La palabra de Dios es un testimonio de principios en los cuales el hombre puede llegar a ser sabio y justo. No sé si me comprende esto, amado hermano. Es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. En este versículo de Proverbios 11:8, así como en el capítulo 10, verso 3 de los Proverbios, hay un contraste entre los dos caminos de la vida, pero no tiene el propósito de aplicarlo de forma universal, o sea, a todas las personas. No. En cada circunstancia al creyente, Dios le va mostrando el camino de salida para que salga triunfante. Y eso no significa que el pueblo de Dios nunca tendrá problemas. No, para nada. Si una persona, amados hermanos, sigue la sabiduría de Dios, aún con todo ello, él puede tener circunstancias y el Señor rescatarla del peligro, mientras que el impío caerá en sus propias trampas que él ha tejido durante todo el tiempo de vida. Aún si una persona buena sufre, puede tener la seguridad de que a la larga recibirá el rescate de la muerte eterna. Y esa es la ventaja. Esa es la bendición, esa es la seguridad que tenemos los que creemos en Cristo y le seguimos. Porque vamos a darnos cuenta de lo que es la justicia y la injusticia con claridad, porque hemos madurado en la palabra de Dios. La Biblia nos habla mucho sobre la justicia y la injusticia. La justicia es un tema muy importante en las Escrituras. En toda la Escritura se habla de justicia. Y por ponerles un texto,
mas el justo por la fe vivirá. Entonces debemos esforzarnos por vivir según las enseñanzas de la palabra de Dios. En este pasaje de capítulo 11, verso 8 de Proverbios, vemos cómo el justo es protegido y es liberado de la tribulación, mientras que el malvado ocupa el lugar que le corresponde. La perdición, la tribulación, el sufrimiento. Por eso es importante recordar que la justicia de Dios es perfecta, amados hermanos. Que Él recompensará a cada uno según las acciones de cada uno. Ahora, la justicia es una cualidad que debemos buscar en nuestras vidas diariamente, porque debemos tratar a los demás con respeto y amor y hacer lo correcto en cualquier situación. La misma Biblia nos enseña, Jesucristo mismo nos los dice, con la vara que mides serás medido. Y esto no significa que si trato mal a alguien al rato me puede ir mal a mí. No, sino que cuando venga el juicio eterno, el juicio divino, entonces yo estaré frente a Dios y Él me va a medir con la misma forma en que medí a mi prójimo. Pero ojo, ahora se va a aplicar la justicia de Dios. Mucho cuidado con eso. Porque la tribulación es para que nosotros ejercitemos la fe. La tribulación puede ser muy difícil, cierto. Bastante difícil para enfrentarla, pero es importante recordar que Dios está con nosotros en todo momento. No debemos olvidar eso, nunca. Ahora, cuando nos enfrentamos a dificultades, amados hermanos, podemos fortalecer nuestra fe, confiar en que Dios nos ayudará a superar cualquier obstáculo. Vaya, recordemos aquel momento en que los apóstoles estaban batallando para remar porque el viento era contrario. Cuando de repente Pedro grita, ¡un fantasma! Y no era un fantasma, nosotros ahora lo entendemos porque lo hemos leído. Era el mismo Señor Jesús. Él no corrió a regañarlos, llegó a solucionarles el problema. A liberarlos de la circunstancia en que se encontraban. ¿Por qué? Porque el justo es librado de la tribulación. Y esto no significa que no enfrentará dificultades. Es necesario que las pase, pero si no confía en Dios y sabe que Él lo sacará de cualquier situación, no confiando en su palabra, va a sufrir, pero si confía, va a ser liberado. Entonces debemos mantener nuestra fe en Dios en todo momento, incluso en medio de las tribulaciones más difíciles. Por ejemplo, ahora en México mucha gente está muriendo de golpes de calor. Ya hay varias muertes. Pero yo ruego a Dios que el pueblo santo, el pueblo de Dios, esté liberado de todo esto. Hemos alcanzado sensaciones térmicas, al menos en la ciudad donde vivo, de 56 grados Celsius, lo cual significa que es una caldera donde vivimos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y no por eso vamos a decir que es que Dios tiene la culpa. No, al contrario, Dios quiere que fortalezcamos nuestra fe. El libro de los Proverbios en el capítulo 11, verso 8 que acabamos de leer hace rato, nos enseña que debemos seguir el camino de Dios y confiar en Él en todo momento. La Biblia, amados hermanos, es una guía para nuestra vida. Y podemos aprender mucho de sus enseñanzas. Pero al seguir los principios bíblicos, podemos vivir una vida llena de amor, llena de justicia y enfrentar cualquier dificultad con la seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento. Quiero terminar reflexionando de esta manera. Proverbios 11:8 nos recuerda que la justicia es importante y que Dios nos ayudará a superar cualquier tribulación que enfrentemos. Ahora, debemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria y vivir de acuerdo con los principios que Él nos enseña en su palabra. Recordemos que Dios está con nosotros, amados hermanos, en todo momento y que podemos encontrar fuerza en Él durante los momentos difíciles. No por ello, quiero leerles, para terminar, Mateo 6, del 20 al 22,
para que recordemos siempre esto. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Más claro, no lo puedo encontrar. La perfección está al alcance de cada uno de nosotros. Tomemos decisiones con madurez. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, confiando en que cada uno de nosotros, a partir de ahora, tomará decisiones con madurez. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.